Hola, ¿qué tal? Hoy les vamos a presentar la práctica 7 que tiene que ver con cómo usar el protocolo SPI. En nuestro caso usamos mm, un Arduino como maestro y 3 Arduinos como esclavos. Primero vamos a empezar. ¿Qué es un SPI? El SPI o la Serial de Periféricos Interface es un protocolo de comunicación en serie. La interfaz SPI fue encontrada por Motorola en 1970. SPI tiene una conexión full duplex, lo que significa que los datos se envían y reciben simultáneamente. Es decir, un maestro puede enviar datos al esclavo y un esclavo puede enviar datos al maestro simultáneamente. El SPI es una comunicación en serie sincrónica, lo que significa que requiere el reloj para fines de comunicación. Para el trabajo de CPI, el CPI tiene una comunicación maestro-esclavo, utilizando 4 líneas. Un CPI puede tener solo un maestro y puede tener varios esclavos. Un esclavo suele ser un microcontrolador, o los esclavos pueden ser un microcontrolador, sensor, ADC, DAC, LCD, etc. En la imagen se muestra a continuación el diagrama de bloques SPI Master con un maestro y un esclavo. También se muestra con un esclavo y con un maestro y múltiples esclavos. SPI tiene las siguientes 4 líneas: MISO, MOSI, CC y CLK. El MISO es maestro en esclavo, la salida, o master in sleep out, la línea esclava para enviar datos al maestro. El MOSI, master out slab in, la línea master para enviar datos a los periféricos. El SCK es el reloj en serie. Los pulsos de reloj se sincronizan la transmisión de datos generada por el maestro. El SS, selección de esclavo. El maestro puede usar este pin para habilitar y deshabilitar dispositivos específicos. Para iniciar la comunicación entre el maestro y el esclavo debemos configurar el pin de selección de esclavo, SS, del dispositivo requerido en bajo, para que pueda comunicarse con el maestro. Cuando esté en alto, ignora al maestro. Esto le permite tener varios dispositivos SPI que comparten la misma línea, maestras MISO, MOSI y CLK. Como puede ver en la imagen anterior, hay 4 esclavos, en los que SCLK, MISO, MOSI están conectados en común al maestro, y el SS dada esclavo se conecta por separado a los pines SS individuales, S1, S2, S3 y S4 del maestro. Al establecer el pin SS requerido en bajo, un maestro puede comunicarse con el esclavo. Para usar el SPI en Arduino, antes de comenzar a programar para la comunicación SPI entre los 4 Arduinos, necesitamos aprender sobre la biblioteca SPI utilizando Arduino IDE. Su librería es spi.h. Está incluida en el programa para usar las siguientes funciones como la comunicación de SPI. spi.begin. Su uso es para inicializar el bus SPI configurando SSK, MOSI y SS. A las salidas bajando SSK, MOSI y SS alto. El spi.set divisor. Este uso es para configurar el divisor de reloj SPI en reloj con el reloj del sistema. Los divisores disponibles son 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 28. Sus divisores se muestran en la imagen, como es SPI,
Cube Deep 2, y así con 4, 8 y 16. Luego el SPI Attach Interrupt es el controlador. Uso de esta función se llama cuando un dispositivo esclavo recibe datos del maestro. Y empezamos con el uso del programa. Se muestra los pines que vamos a utilizar en Arduino, que es el pin 10 como SS, el CSK como pin 13, el MISO como pin 12 y el MOSI como pin 11. Antes de comenzar con la práctica, vamos a mencionar las líneas y señales del SPI. Cuando se conecta varios esclavos a la señal MISO, se espera mantener en alta impedancia la línea MISO hasta que sean seleccionados por la línea SS. Normalmente la línea SS confirma la selección en modo activo bajo o low. Cuando está en modo alto, high, se ignora el maestro. Cuando ves que se selecciona un esclavo en particular, debe configurar la línea MISO como una salida para que se pueda enviar datos al maestro. Por cada flanco de subida o de bajada de la línea SCK, previa selección del modo de fase y polaridad, el maestro envía y recibe a la vez un bit del esclavo seleccionado. Se muestra en la imagen las señales de comunicación del SPI. La secuencia de comunicación es la siguiente: DSS para el estado bajo low y activa el esclavo. SSK alterna su estado para indicar cuándo se deben mostrar las líneas de datos. Los datos son muestreados por el maestro y esclavo en la transición del flanco anterior de la línea SSK, usando la fase y la polaridad del reloj predeterminada. Tanto el maestro como el esclavo se preparan para el siguiente bit en el borde posterior de SSK, usando la fase y polaridad del reloj predeterminada, cambiando MISO, MOSI si es necesario. Una vez que finaliza la transacción, posiblemente después de que se haya enviado varios bytes, la línea SC pasa a nivel alto, high, y desactiva el esclavo. Hay que tener en cuenta que el bit más significativo se envía primero, por defecto, pero se puede cambiar. Los datos se envían y reciben en el mismo instante, un duplex completo. Se muestra la polaridad y las fases del reloj en el bus. En el cuadro hay 4 formas en las que se puede mostrar el reloj SPI. El protocolo SPI permite variaciones en la polaridad de los pulsos del reloj. CPLOL es la polaridad del reloj y CPHA es la fase del reloj. Se muestran los modos de polaridad y las fases del reloj del SPI. Módulo 0. El valor es el valor predeterminado. El reloj es normalmente bajo, CPLOL es igual a 0 y los datos se muestran en la transición de bajo a alto, borde delantero, CPHA es igual a 0. El modo 1, el reloj es normalmente bajo, CPOL es igual a 0 y los datos se muestran en la transición de alto a bajo, un borde de salida, CPHA es igual a 1. El modo 2 es el reloj es normalmente alto, CPOL es igual a 1 y los datos se muestran en la transición de alto a bajo borde delantero, CPH igual a 0. El modo 3 es el reloj suele ser alto, CPOL es igual a 1 y los datos se muestran en la transición de bajo a alto borde de salida, CPH igual a 1. Se muestra cómo es el modelo 1, polaridad 0, fase 0. Modelo 1, polaridad 0, fase 1. Modelo 2, polaridad 1, fase 2.
Modelo 3, polaridad 1, fase 1. Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar con el desarrollo de la práctica. Se realiza dos programas de Arduino, que uno será el maestro y uno será el esclavo, para realizar la función del protocolo SPI, que se requiere en la práctica, donde se va a empezar por el desarrollo del código del maestro. Se le incluye lo que es la librería de SPI.h y se define las entradas del botón de LED y de la salida del maestro. Se le agregó lo que es la comunicación en serie a una velocidad de 115.200 baudios. Se conecta el LED al pin 7 y al momento de presionar el botón 2 se le configura a los pines como salida y entrada. El botón se configura como entrada y el LED se configura como salida. Después se comienza con la comunicación SPI. Después se configura el clock divider, que es la división para la comunicación del SPI, configurando el divisor 8. Después se establece el pin SS en alto, ya que no se ha iniciado ninguna transferencia al Arduino esclavo. Se lee el estado del pin del botón conectado al pin 2, el maestro, para enviar los valores al esclavo. En la parte del buque se establece la lógica para el valor X. El valor X es el valor que envía al esclavo dependiendo de la entrada del pin 2. Antes de enviar el valor, se necesita bajo el valor del esclavo para comenzar la transferencia al esclavo del maestro. Después se envía el valor del botón pulsador almacenado en la variable del maestro en Arduino esclavo, y también se recibe el valor del esclavo para que sea almacenado. Después de acabar, dependiendo del valor de recepción del maestro, se encenderá o se apagará el LED del maestro Arduino, poniendo al final con un pequeño delay de 200. Ahora, en el desarrollo del código esclavo, se inicia incluyendo la librería y se definen las entradas del LED del botón. Se le agregó lo que es la comunicación en serie a una velocidad de 115.200 baudios. Se conecta el LED al pin 7 y al presionar el botón 2 se le configura los pines como salida y entrada. También se establece el MISO como salida. Este es el que tiene que enviar los datos al maestro. Se le agrega y se le declara se enciende el SPI en modo esclavo usando el registro de control SPI. Se enciende la interrupción para la comunicación de SPI. El valor del maestro se toma de SPDR y almacena en la variable de esclavo recibido. En esta parte se hace la configuración del Arduino esclavo para que encienda y apague, dependiendo el valor que reciba por el esclavo. Se lee el estado del botón y se almacena el valor del esclavo para enviar la información al Arduino maestro, dándole valor al registro SPDR, también poniendo al final un pequeño delay de 200.
Mostrando la simulación, cuando alzamos el botón, se tiene el pequeño retraso, lo cual va a hacer que encienda los LEDs. Se muestra acá como los LEDs se encienden al momento de presionar, pero salió al revés. En vez de presionar, cuando se lo presiono, van a apagar los LEDs. Ahí está. Y cuando lo alzo, van a encender. Esto es del botón maestro, y cuando hacemos que alzamos los botones de los esclavos, vamos a dar la señal maestro, lo cual va a hacer que encienda el LED. Está. Al momento de alzar el botón, va a encender los demás LEDs. Acá ya encendió. Y así queda la práctica de la comunicación de SPI, lo cual este es el maestro. Este es el maestro y estos son los esclavos.